Bien, bienvenidos jóvenes a la clase del día viernes, hoy día es viernes 15. Hoy día voy a dar respuesta a algunas consultas que ustedes tengan con respecto a los temas que nosotros ya vimos, que eran rectas y planos. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Pueden abrir su micrófono. ¿Ya? ¿Pueden escribir también? Profe, disculpe. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, yo no pude asistir a clases la última. ¿Vieron hasta recta y plano o Benjamín, estás comenzaron hablando, pero superficie? no se te escucha. No sé si el resto de tus... Ah, ya. Perdón. Ahora sí te escucho. Dime. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha, sí. Yo tenía el volumen bajo. Ustedes me escuchaban, ¿cierto? Ah, Ya, muy bien. profe, era para preguntar, ¿la última clase llegaron hasta planos o comenzaron superficies? Es que no pude asistir. No, vimos todo lo que guarda relación con recta, ver cuándo las rectas son paralelas, son perpendiculares, cómo encontrar la ecuación de la recta, cómo calcular distancia punto recta, y después pasamos a plano, ¿ya? Según lo que recuerdo. Vimos cómo se encontraba la ecuación del plano, y eso vimos. Sí, eso vimos. Y me hicieron consultas acerca de ejercicios, por ejemplo, cuando dos rectas son, o mejor dicho, cuando tres puntos son colineales en el espacio. Abordamos distintas dudas que habían con respecto a la guía, pero todo guardaba relación con rectas y planos. ¿Bien? Por eso Muchas estoy, gracias, profe. ya, por eso estoy consultando si quedó alguna duda con respecto a rectas y planos. ¿No? ¿Ninguna? Ya. Bien. Si alguien quiere ahondar más en este punto, puede volver a revisar no los textos que vimos, el de Mora, el libro de Pedro Valenzuela, que es con el cual vamos a trabajar nosotros hoy día. ¿Ya? Profe, Diga. yo tengo una duda con la parte del libro, pero no me carga, así como para decirle qué página es, pero era como la que usted había mandado para que leyéramos, era como la página 33, donde saca, si la puede poner usted para que me acuerde, por favor, ¿De qué libro? del de Mora. Ah, flauta. Ya, busquemos al Mora acá, a ver. Eh, archivo. Abrir. Profe, era el último. Ya, era ese. ¿Lo están viendo, cierto? Sí, Ya. ¿Qué página me decías tú? creo que era como la 33, una cosa así era. Ya, déjame buscarlo acá. ¿En qué página voy? Ya, por acá. 33. Diga 33. Por aquí. No, sí, era, siga un poquito, era más adelante, era en la parte un poquito Rectas. más, era en la otra, creo, en la siguiente de esa. ¿Ya? Ahí, no, en la siguiente. Era para sacar la parte de la ecuación simétrica, ahí, donde el z daba igual a -2. No entendí ¿Ya? por qué el z daba. Ahí, en la parte donde dice ecuación simétrica, Ya, ¿por qué el z sí. daba igual a Sí -2? entiendo. Ya. Aquí. Ya. Ya. Cuando tú tienes esta ecuación vectorial, acá significa que x es igual a 1 Sí, más t por 1. O sea, el x te va a sí. quedar 1 más t. El Ujú. y te va a quedar 3 más menos 2t.
que en realidad más menos 2t te queda menos 2t. Y el z te va a quedar menos 2 más 0t. Y 0t vale 0. Por eso te queda que el z vale menos 2. Ya sí, pero en la parte de la ecuación simétrica no había que hacer el x menos el componente de p dividido en el resultado de la suma de eso. Lo que pasa es que al decir z de t igual a menos 2, significa que z siempre vale menos 2. Ah, ya. Vale. ¿Cachai? Porque si no, tú estarías diciendo más 0t, estarías dividiendo por 0, ¿cachai? Sí. Imposible. No, acá esto te indica que z siempre vale menos 2. Ah, ya, O sea, entonces ahí ya tiene un valor fijo y está despejado. claro, si tú vas a la gráfica de eso, aquí está el menos 2, la gráfica, fíjate, voy a hacer pasar un plano que pasa por el menos 2, ese plano corta y arriba en menos 2, entonces la gráfica, no sé, pues va a ser esto. Va a ser una recta que pasa por encima del plano XY y siempre pasa a altura 2, ¿cachai? Eso es lo que Ya. ocurre. ¿Ya? Todos los puntos X, Y, Z te van a dar acá arriba. Allá arriba, ¿cachai? Ahí. Ahí te puede dar un punto acá, que va a estar acá arriba. ¿Bien? Eso es. Ya, vale. Bueno, gracias. ¿Vale? Ya, ¿qué cosa no les cargaba, chicos? El libro. Por favor, les pido que el libro lo descarguen, ¿ah? Porque es súper pesado el libro. Entonces, cuando tengan la oportunidad de tener internet libre, en el sentido de que no estén ocupando más internet que el del computador, nadie más en la casa, dejan descargando y lo descargan, ¿ya? Y así pueden acceder al PDF que guardan en su computador, ¿ya? Ojalá todos tengan computador. Ya sé que suena un poco gracioso el día de hoy, pero la verdad es que no todos tienen computadora. Así que ahí es un poquito complicado. Ahora, si tienen algún compañero que lo descargó, bueno, ese compañero ojalá le pueda ir enviando todas las fotos del libro del profesor Mora. ¿Bien? Ya nomás. Sin más preámbulo, vamos a superficie. Bueno, estoy grabando, sí. Decirles más que nada que nosotros ya conocemos una superficie y esa superficie es el plano. ¿Bien? Estaba viendo el libro de Pedro Valenzuela, no recuerdo bien, pero tendría que ser como la página 30 y algo. Aquí la vi. ¿Bien? Bueno, el libro de don Pedro tiene todo lo que nosotros ya hemos visto. Si recuerdan, habían surgido unas dudas con respecto a cuando 3 puntos eran colineales en el espacio. ¿Ya? No he encontrado nada que diga lo que dice el libro de Mora. ¿Ya? A lo más siempre trabajan con los vectores, que era como yo le mencionaba. Lo que decía su compañera con respecto a los coplanarios, eso es verdad. ¿Ya? Eso es verdad. Si A punto B cruz C, que es lo que nosotros tenemos acá arriba, eso me da 0, significaba que A, B y C eran coplanares. ¿Bien? Ahí está todo lo que nosotros habíamos visto, lo del paralelepípedo. ¿Bien? Y las proyecciones, aquí está la recta en el espacio, cómo se calcula. Lo bueno que tiene el libro Pedro Valenzuela es que lo que le gusta a ustedes es que aparecen muchos ejercicios con solución. ¿Ya? Aparecen muchos ejercicios con solución. Todavía estoy viendo rectas, aquí está planos, distancia punto plano, ¿ya? Que también es parte de la materia, pero se puede encontrar fácilmente. Las posiciones relativas que tienen los planos, cuando los planos son paralelos, ¿bien? Cuando los planos se intersectan, se van a intersectar en una recta. Ahí había una buena pregunta que me había hecho alguna compañera de ustedes, pero
No me recordaron la clase anterior. Y aquí está lo que guarda relación con superficies. ¿Bien? ¿Qué es una superficie? Bueno, una superficie en realidad es una ecuación, pero nosotros también podríamos hablar de una función. ¿Bien? De una función que depende de tres componentes que son x y z. ¿Bien? X, Y, Z, XY, XZ, y Z, X, y Z. Estas componentes de acá nosotros en el curso no las vemos, porque eso hace que las superficies queden oblicuas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con oblicua? En diagonal. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con paraboloides, que son más o menos figuras así, o pueden estar así, ¿ya? O hacia el otro lado, o hacia abajo. ¿Bien? Vamos a trabajar con figuras así, pero no con figuras rotadas. O sea, no voy a trabajar con ningún paraboloide que tenga esa forma. Eso no. Porque si es así, entonces dentro de la ecuación ya aparecen factores que dependen de x por y, de x por z, o bien de y por z. Esta parte no va. Entonces nosotros vamos a trabajar con superficies que son de la forma ax cuadrado más bi cuadrado más cz cuadrado, quizás más gx más hi más iz y más un número, que es una constante k. ¿Ya? Entonces, estas cosas, si se dan cuenta al lado izquierdo, dependen de x, de y y de z. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar campos escalares. ¿Por qué? O yo podría colocar en vez de igual a 0, igual a menos k. ¿Ya? Da lo mismo. ¿Por qué son llamados campos escalares? Porque si se dan cuenta, esta función es una función que tiene su dominio en R3 y me lleva a R. En particular, los campos escalares que nosotros vamos a trabajar en un principio tienen su dominio en R2 y su recorrido en ER. O sea, simplemente lo que uno hace acá es despejar Z. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la próxima clase, despejar Z. Entonces, al despejar Z me va a quedar f de x, y igual a z. Ah, entonces aquí puede ser x cuadrado más y cuadrado igual a z, sí, puede ser eso. Y esa cosa va a ser nada más y nada menos que un paraboloide. ¿Bien? Entonces, por eso necesitamos primero identificar qué superficies nosotros vamos a estar trabajando. Particularmente para cuando nosotros veamos integral de línea, integral de superficie, integrales dobles, integrales triples. La primera superficie conocida por nosotros es el plano. Bien, esa es la primera superficie. ¿Qué forma tiene el plano como esta expresión? Bueno, el plano nada más y nada menos es eso. Eso es un plano. Gx más hi más iz más k igual a 0. Eso es un plano. Esa es la ecuación de un plano. ¿Ven? Tiene la forma de una constante por x más otra constante por y más otra constante por z y más una constante. Ahora, si nosotros queremos graficar ese plano, ¿bien? Si es de la forma ax más bi más cz, coloquemos acá, en vez de más, coloquemos igual a una constante k, entonces lo que a mí me conviene es encontrar estas cositas, que son las trazas, ¿bien? Las trazas. Entonces, para ello, uno dice, ¿qué es lo que ocurre si z es igual a 0? Voy a borrar un poquito acá, voy a bajar, se me va a descompaginar un poco lo que tenía. A ver, voy a volver a mostrarlo. Si yo quisiera graficar este plano, si yo quisiera graficar ese plano, entonces yo digo, ¿qué pasa si z es igual a 0? Ah, si z es igual a 0, entonces tengo ax más bi igual a menos d.
Por lo tanto, si ustedes escriben la ecuación simétrica, van a tener x partido en menos d partido en a, más y partido en menos d partido en b, igual a 1. Entonces, cuando ustedes tenían la ecuación simétrica, fíjense, están en z igual a 0, la gráfica que les va a quedar acá en el plano xy. Entonces, ¿quién es menos d partido en a? La traza. Por ejemplo, puede que ese plano me quede en z igual a 0, el x corta en menos d partido en a. Ya, supongamos que ese puntito es menos d partido en a. Y el y corta en menos d partido en b. Entonces supongamos que ese es menos d partido en b. Entonces la traza que me va a quedar es esa. Ahora, si ustedes quieren encontrar la traza que queda por acá, ¿qué tendrá que ocurrir? Bueno, para esta traza que está como en esa pared, que es la pared XZ, uno dice, eso ocurre siempre y cuando el I valga 0. Si el I vale 0, me voy acá, esa cosa vale 0, me va a quedar AX más CZ igual a menos D. Entonces uno dice, ya voy a encontrar los cortes con el eje X y los cortes con el eje Z. ¿Y qué es lo que va a pillar? Bueno, va a pillar que el corte con el eje X es menos D partido en A, que es este mismo punto de acá, ¿ya? Ese mismo punto de ahí, menos D partido en A, pero va a encontrar que el corte con el eje Z es menos D partido en C. Menos D partido en C. Y supongamos que ese puntito de acá arriba es menos D partido en C. Por lo tanto, la otra traza va a ser eso, y lo que me queda es un triangulito apoyado en el cuarto octante. ¿Bien? Ahora, con números es mucho más fácil. ¿Ya? Esta parte de acá, para este ejemplo del plano, es lo que se alcanza a ver en el primer octante, pero el plano es un plano mucho más grande, es un plano mucho más grande. Solamente que acá, eso es lo que se ve en el primer octante, ¿ya? Bien. Boten una lámina en una esquina de una pared de su casa, ¿ya? Y ahí van a poder ver cómo queda el plano en esa esquina, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de que la superficie ahora es no un plano, sino que es un cilindro? ¿Ya? Es un cilindro. Yo creo que acá alcancé a copiar en el Paint, así que me voy a cambiar el Paint para poder dibujar mejor. Entonces, la parte de superficie ya vimos que era eso, los planos tienen esa forma siempre, y los cilindros son expresiones, por ejemplo, 3x más, miren, 3x más y cuadrado menos 2 igual a 0. Entonces, es una función, por ejemplo, que depende solamente de x, y. ¿Ya? Y está igualada a 0. Entonces, este cilindro, fíjense que el z está libre. ¿Ya? ¿Qué significa entonces que el z esté libre? Significa que el cilindro puede ser eso, o sea, es una cosa vertical que se abre hacia arriba, que se eleva. Un cilindro podría ser otra cosa, podría ser, por ejemplo, estaba escribiendo con el otro. Podría ser, por ejemplo, esto de aquí. Acá me queda una traza, entonces el cilindro es algo así, que se abre hacia arriba. ¿Bien? Pero particularmente, a ver, creo que estaba trabajando con, ahí sí, estaba trabajando con el zoom y estaba trabajando con el Paint, así que, bien. Vamos a seleccionar. Entonces, si yo tengo un cilindro, y démosle la ecuación, habíamos escrito y cuadrado más 3x, y acá coloquemos otra cosa. Menos 2 igual a 0.
Entonces, más fácil aún, para que lo identifiquen mejor. Igual a 3x, y más 3x cuadrado menos 2 igual a 0. Entonces, si ustedes trabajan eso, van a tener y igual a 2 menos 3x cuadrado. ¿Bien? ¿Cuál es el cilindro que se ve en el espacio? Bueno, el cilindro que se va a ver en el espacio, grafiquen primero en el plano XY. Después lo vemos en el espacio. Esto es una parábola que se abre hacia abajo, ¿ya? Es una parábola que se abre hacia abajo, porque el que acompaña al x cuadrado es un número negativo. Entonces, una parábola que se abre hacia abajo, que cuando el x vale 0, el y vale 2. 1, 2. Ahí está el 2. Ahí está el 2. ¿Qué más podemos decir de esta parábola? Se abre hacia abajo. ¿Cuál es el vértice? El vértice va a ser menos b partido en 2a, coma, la función evaluada en menos b partido en 2a. ¿Ya? Viéndolo como función. Entonces aquí tienen y igual a menos 3x cuadrado más 0x más 2. Entonces menos b es 0. Entonces ese es el vértice. Ese es el vértice. Y se abre hacia abajo. Pum. ¿Ya? Es el vértice. Donde corta al eje X, entonces menos 2, 3x cuadrado menos 2 es igual a 0, así que aquí tienen x cuadrado menos 2 partido en 3 igual a 0, van a tener que el x vale raíz de 2 tercios y menos raíz de 2 tercios. Esa raíz llega hasta abajo. Entonces, este puntito es raíz de 2 tercios y este punto de acá es menos raíz de 2 tercios. Si yo grafico eso en 3 dimensiones, ¿qué es lo que me va a quedar? Ya. Entonces, estamos claros que este es el X, esto de acá es el Y y esto de acá es el Z. Esto pasa hacia allá y esto pasa hacia acá. Entonces, vamos a tener dos puntos. Primero este que está acá. Y después 2 tercios es 0,6. Así que vamos a colocar por aquí el 1 y por acá el menos 1. Entonces, este puntito va a ser más o menos raíz de 2 tercios. Y este puntito de acá va a ser menos raíz de 2 tercios. Más o menos así. No sé si se logra visualizar que esta cosa es como una parábola. Entonces la pregunta es, si la parábola que está ahí, en el suelo, es una traza, es la traza que queda a altura z igual a 0. Entonces, si ustedes tenían el cilindro que era y más 3x cuadrado menos 2 igual a 0, que es una función que depende de x, y está igualada a 0. Entonces, ¿cómo yo sé que es una parábola? Bueno, porque el z no influye. En z igual a 0 es una parábola, en z igual a 1 es una parábola, en z igual a 2 es una parábola. ¿Ya? Siempre va a ser una parábola. ¿Bien? Así que esa parábola va a ser esta, o sea, este cilindro. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahí. Ahí.
Y ¿cómo va a ser esto? Esto va a ser así. ¿Por qué? Porque acá atrás se levanta eso. Entonces, en cada nivel que yo vaya dibujando, las trazas siempre van a ser así. Es como una canaleta vertical. ¿Ya? Y acá arriba no me alcanza a dar el gráfico, pero a ver si lo corto. Entonces la última parte va a ser más o menos así. Y eso sigue hacia arriba, ¿ah? Bueno, colóquenle un puntito para que vean que esta cosa sigue hacia arriba. Todas las, bueno, y hacia abajo también, ¿ah? Hacia abajo también. Hacia abajo también. Oh, oh. Me moví. Ahí. ¿Ya? Y ese sería lo que nosotros vamos a conocer como cilindro parabólico. ¿Bien? Cilindro parabólico. Si a mí me presentan x cuadrado más y cuadrado, este partido en 4, este partido en 9, y eso igual a 1, y me dicen grafica en 3 dimensiones eso, entonces yo sé que eso, como le falta la variable z, es un cilindro. ¿Cómo se llama? Cilindro elíptico. ¿Por qué? Porque las trazas siempre van a ser elipse. ¿Ya? En este caso, si ustedes quieren, lo podemos graficar rápidamente. Sé que es un poco fome a veces, pero no está de más. Este lo voy a graficar al tiro en 3D. Y X, Z. Entonces, en el X cortan el 2 y en el menos 2. 1, 2. 2. Y en menos 2. Por acá. Y en el Y cortan 3 y en menos 3. 1, 2, 3. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Entonces, si nosotros graficamos eso, es más o menos así. Y como le falta el Z, esto me va a dar más o menos acá. ¿Ya? Va a ser más o menos ahí. Y esta cosa, ahí sí es parecido a un tubo de los que venden en Sodimac. El otro era como una canaleta vertical. ¿Ya? Esto es un cilindro elíptico. ¿Por qué elíptico? Porque todas estas trazas, perdón, sí, todas esas trazas van a ser elipses. Aquí hay una elipse, acá hay otra elipse, otra elipse. ¿Bien? Ok. Voy a abrir el GeoGebra y les voy a mostrar algunas otras curvas. GeoGebra, ahí está cargando. Entonces, ¿dónde tenía esto? GeoGebra 3D. 3D. Ya. Ya pues, ahí sí. GeoGebra 3D. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, ya. Voy a colocar algo fácil. 3x más 6y más
si yo coloco 9, 9Z, Profe, parece que no se ve, ¿eh? No sé si soy yo, pero no se ve. No, ¿en yo serio? tampoco veo. Tampoco no se ve. A ver, déjenme compartir ahora. Queda como cargando pantalla, no la carga entera. ¿Y ahí? Ahora sí, Ahora sí, profe. gracias. Ya. Estaba diciendo 3x más 6y más 9z igual a, entonces voy a tratar de dividir mínimo con múltiplo entre 3, 6 y 9, creo que es 18. ¿Ya? Es 18. Entonces, lo que yo estoy haciendo, chicos, es tratar de, antes de que me ponga a hacer cálculo, decir, ¿qué cosa es esto? Ay, perdón. No quería hacer eso. Me está pillando la tecnología. Ese. Ya. Entonces tenemos eso. Entonces yo tengo 3x más 6y más 9z igual a, quiero colocar 18. Si es igual a 18, yo divido por 18 y me va a quedar x partido en 6 más y partido en 3 más z partido en 2. Ah, entonces lo que tendría que darme, voy a dibujarlo por acá, es que en el x corte en 2, 4, 6, en el z, perdón, en el y corte en 2, 4, 6, corte aquí, en el 3, en el z corta acá, perdón, en el x corta en 6, en el y corta en 3, y en el z corta en 2, 2, 4. Por lo tanto, es un Profe, ¿esto es plano un que está plano? más o menos... ¿Ah? Esto era un plano, ¿cierto? Sí, pues un plano. Es un plano y tiene como esas trazas. Entonces yo voy a modificar un poco y le voy a colocar acá igual a 18. Entonces ahí está. Vean que corta en el 2. Voy a tratar de colocar una pausa ahí, ¿ya? Arriba corta en el 2. No sé si notan que corta en 2 arriba. Que sería el Sí, Z. profe, sí se nota. ¿Ya? Sería el Z. Acá corta en 3, que sería el I. Ya, entonces lo voy a mover por acá. Y en el X aquí corta en 6. Entonces ahí está, oblicuo. ¿Ya? ¿Cómo lo tengo yo más o menos dibujado? Ahí más o menos. ¿Ya? Entonces lo que yo dibujé es esto. Esta cosa corta en 2 acá. Ahí está cortando en 2. Aquí corta en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí corta en 6. Entonces lo que yo dibujé fue eso. ¿Ven? Que es lo mismo que nosotros tenemos allá arriba. Entonces, coloquemos otra cosa. Coloquemos otra. Déjenme borrar primero. Ahí está. Y voy a eliminar esto de aquí. Y vamos a borrar eso. Entonces, díganme algún cilindro, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos graficar un cilindro, ese cilindro no tiene que tener una componente, ya. Que no tenga la X. Que no tenga la X. Fíjense que en el gráfico, según lo que yo entiendo, el X es en rojo, el Z es en azul y el Y es en verde, de acuerdo a mi graficador. Entonces, coloquemos, por ejemplo, algo fácil. X cuadrado más Z cuadrado igual a 16. ¿Qué variable no aparece? La Y. Y si se dan cuenta, lo que tengo es el Y es libre, porque no aparece. Por lo tanto, en el plano XZ,
lo que me debería aparecer es una circunferencia de radio 4. 4, 4. Entonces va a ser una circunferencia. Esta cosa pasa por abajo, pasa por atrás y vuelve acá. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que me queda es un cilindro, ¿ya? Con corte transversal circular. ¿Ya? Por lo tanto, esto va a ser no un cilindro elíptico, sino que va a ser un cilindro circular. ¿Ya? Me quedó medio feo, pero se abre por el eje Y. Entonces, veamos lo que nos dice la gráfica. Tengo que graficar x cuadrado, x elevado a 2 más y elevado a 2. Todo eso igual a ¿quién? Igual a 16. Ah, le coloqué y. Y el ejercicio decía z, ¿cierto? Z, ahí está. X cuadrado más z cuadrado igual a 16. ¿Qué cosa es? Ese cilindro que aparece acá, ¿ven? Que se abre por la línea verde, que se abre en dirección hacia la línea verde. ¿Quién es la verde? El Y. ¿Bien? No sé si lo notan. Ahora, veamos las otras. Veamos las otras. ¿Qué es lo que nos dicen las otras superficies que muestra el profesor Pedro Valenzuela en su texto? Tenemos el plano y los cilindros. Los cilindros pueden ser, eso me interesaba, no necesariamente figuras geométricas que ustedes tradicionalmente ubican. Yo podría tener un cilindro, por ejemplo el cilindro igual a la X. Podría tener el cilindro igual seno de X. ¿Ya? Mira, ese lo voy a hacer en azul. Y el otro lo voy a hacer en negro. En negro. ¿Bien? Si ustedes tienen e a la X, acuérdense de e a la X en el plano. El e a la X en el plano es así. Ese es igual e a la X. O sea, corta el I en 1, ¿bien? Y viene desde X igual a menos infinito y después sube. Así. Por lo tanto, el cilindro va a ser algo así. Chupaya. Va a ser algo así. ¿Ya? Y eso sigue para acá, sigue para acá. Así que, más o menos así. ¿Ya? Ahí. Ese es igual a la X. Déjenme anotarlo en el GeoGebra para ver si lo pueden ver. Y es igual a E elevado a X. X. Y menos E a la X igual 0. Me muestran 2D. Ya, pero es esa la gráfica, pero tiene que ser un cilindro que se abre hacia arriba y hacia abajo. ¿Bien? Y el I igual seno de X, quizá esta no tiene la facilidad para graficarla. El I igual seno de X, que dije que lo iba a dibujar en azul. Entonces, ya voy a graficar acá cómo es el seno. El seno en 0 vale 0, así que va a ser algo así. ¿Ya? Y para acá sigue la misma tendencia. Este es el eje Y, y esto acá el eje X. Entonces, si yo quisiera graficar eso en 3D, esto va a ser así. 0, llega al 1, baja, sube, baja, sube. ¿Cómo se llaman? Ribosomas parece que se llaman en biología. Membrana, no son las membranas. Son unas cosas así. Y por lo tanto va a ser un cilindro que sube hasta el infinito, baja,
pero es como las planchas de zinc, ¿ya? Más o menos así. ¿Bien? Esa llega hasta ahí, esa llega hasta acá, pero tienen esa misma curvatura. ¿Ven? Ahí, y después llegan hasta ahí. Ya es como una plancha de zinc vertical. Yo no sé por qué el GeoGebra no me lo está graficando, pero de verdad créanme que como ahí falta el z, se abre hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto va a ser I igual seno de x. Quizás sea sin, no. Eso es, I igual seno de x. Entonces esa es la gráfica, pero debería mostrarme que se abre hacia arriba y hacia abajo, como una plancha de zinc. ¿Bien? Eso es. Para que vean que no necesariamente son las figuras que ustedes tenían para geometría analítica, que eran elipse, hipérbola, ¿ya? Y todas esas otras cosas. No se ve, no se ve. Parece que lo último ya sí se vio. Bien. ¿Qué otras superficies conocen o deberían conocer? Bueno, la esfera. ¿Ya? La esfera. La esfera es la que viene en la esfera, ¿no? No. Ah, sí, la esfera. Los otros eran cilindros que se abrían por el eje Y, otros por el eje X, otros hacia arriba por el eje Z. La esfera. Para poder encontrar toda esta superficie, ustedes tienen que manejarse bien con completación de cuadrados. Entonces, esta es una esfera de radio R, ¿ya? Cuyo centro está en el punto H, K, J. ¿Bien? H, K, J. Si el centro es el 0,0,0, entonces el H vale 0, el K vale 0, el J vale 0, y les quedará X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado. ¿Bien? Ahí tenemos la esfera. Esta es la esfera. Esfera. ¿Bien? Entonces, esta esfera que está acá, va a tener una parametrización. ¿Ya? ¿Cuál es la parametrización? La parametrización tiene que ver con coordenadas que nosotros vamos a llamar coordenadas esféricas más adelante. ¿Ya? Así que para que se vayan acostumbrando, la coordenada esférica va a ser r coseno de teta, coseno de phi, r seno de teta, seno de phi, y el z vale r seno de phi. Ahora tienen que entender bien quién es teta y quién es phi. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en otro momento cuando ya lleguemos a integrales triples, que ahí nosotros vamos a ver coordenadas esféricas y cilíndricas. Lo que tenemos acá es un elipsoide, ¿ya? Que miren por donde lo miren, es una elipse, y tiene esa forma. ¿Bien? Así que, por ejemplo, si nosotros tratamos de ver, déjenme... Me estoy pasando por, ¿cómo es que se llama? Por PDF, a GeoGebra, a Paint y ahora a la pizarra de Zoom. Disculpen lo desordenado, pero les vuelvo a repetir, no pude preparar muy bien la clase porque mi computador no prendía hasta 5 minutos o 10 minutos antes de iniciar la clase. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, x cuadrado más 3x más y cuadrado más 4y más z cuadrado menos 4z, sumo ambos lados, entonces me conviene igual a menos 4 igual a 0. Voy a colocar eso, pero no me va a quedar muy bonito. Acá yo completo cuadrados. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar x más 3 medios al cuadrado, pero para formar ese cuadrado yo tendría que haber sumado
aquí un más 9/4. Y si sumo un más 9/4, entonces también sumo acá un 9/4. Acá el segundo término es un 2, por lo tanto tendría que aparecer un más 4. Y si sumo a la izquierda de la ecuación un más 4, entonces sumo también un más 4. Y acá tengo z² menos 4z. Ah, ya. Entonces vamos ordenadito. Más i más 2 al cuadrado. Más, aquí me va a quedar z menos 2 al cuadrado. Pero el tercer término es el cuadrado de menos 2, que sería más 4 positivo. Entonces sumo 4 acá y sumo 4 acá. Bien. Sumo 4 por acá. Entonces vamos a tener 9/4 más 4 más 4. Y aquí tengo un menos 4. Entonces esto va a ser x más 3 medios al cuadrado más i más 2 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado igual a 9/4 más 8, y este menos 4 pasa al otro lado como más 4. Por lo tanto acá la suma me da 9/4 más 12, y esto por 4/4 vamos a tener 48/57. Entonces acá tenemos 57/4. 57/4. Así que esto va a ser x más 3 medios al cuadrado más i más 2 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado igual a eso. Por lo tanto, lo que tienen es una esfera con centro en el menos 3 medios, menos 2, 2, y radio igual a raíz de 57 medios. ¿Bien? Si lo quisieran graficar, voy a borrar por acá arriba. Eso está negativo en X, negativo en Y, positivo en Z, o sea, está en el primer, segundo, tercer octante. ¿Ya? Voy a intentar graficarlo en el tercer octante. Yo creo que me va a costar, sí. Porque el tercer octante está por acá. Tiene centro. Coloquemos aquí menos 2 y 2 para arriba. ¿Bien? 2 para arriba. Por ahí. Vamos a hacer el esfuerzo. En menos 3 medios está por acá. Estoy trabajando por ahí atrás. Menos 2 está por acá. No me quedó muy cristiana esta cosa, a ver. No me quedó muy cristiana porque no, ya sé lo que voy a hacer. Ya. Entonces, habíamos dicho menos 1, menos 2. 1, 2. Menos 1, menos 2. Y aquí teníamos el menos 3 medios. Por lo tanto, tengo que tirar paralelas a los ejes. Me va a quedar por aquí, y esta cosa va a subir, ¿cuántas unidades? Va a subir 2 unidades. Entonces, vamos a graficar el paralelogramo acá. Ahí. Ya, sí, está más o menos, coloquémosle que ahí está el 2. Ese es el centro de la esfera. Y esta esfera, ¿qué radio tiene? Tiene raíz de 57. Eso es como 8 casi, porque la raíz de 64, y acá raíz de 49. Está como justo en la mitad. De 49 a 64 son 15. La mitad de 15, 7.5. 7.5 más 49 son 56.5. Claro, tiene como radio 7,5 aprox. ¿Ya? Entonces una esfera más o menos grande, porque de aquí para acá
de aquí para acá, de aquí hacia abajo, entonces me va a quedar una esfera más o menos cotota, ¿ya? Bueno, ahí porque... ¿Ya? Y ahí después le hacemos las curvas ahí para que queden un poquito más encachada la esfera. ¿Bien? Pero esa sería más o menos como uno ubica la esfera. ¿Ya? No me quedó muy bonito. No me gustó. Pero en fin, esa es la esfera. ¿Ya? Esa es la esfera. Después de ver esfera, uno ve los elipsoides. Bueno, ¿cómo yo identifico un elipsoide? La forma más fácil es haciendo trazas. ¿Ya? Haciendo trazas. Entonces, para ver elipsoides, hagamos trazas. Por acá yo tenía la materia de elipsoide. Bueno, toda la materia. Por ejemplo, si yo tengo, démosle un ejemplo, a ver, si yo llego a tener 3x cuadrado más 9y cuadrado más 6, no, a ver, aquí va a ser, necesito un número grande. A ver. Ya, coloquémosle 12z cuadrado igual a 72. Entonces, si yo divido por 72, aquí me va a quedar un 1. Acá me queda 3 en el 72, 20, ¿cuánto? 60 y 12, 24. Más 8. Más 2 en el 72, 6, ¿o no? Partido en 6. Ya. Por lo tanto, el valor de A vale raíz de 5, el valor de B vale raíz de 8 y el valor de C vale... me quedaron feos. El valor de C vale raíz de 6. Me quedaron feos porque este está entre 2 y 3, este también está entre 2 y 3, y aquí me quedó raíz de... ¿Qué cosa escribí acá? Ya, este es raíz de 6. Y este es raíz de 24. Le coloqué 5 porque raíz de 24 está cerca de raíz de 5, pero esto es raíz de 24. ¿Ya? Entonces, si z es igual a 0, mire el 8, este de acá. Si z es igual a 0, entonces me va a quedar, fíjense bien, acá abajo me va a quedar x cuadrado partido en 24 más y cuadrado partido en 8 igual a 0. Eso es una elipse. Que por acá corta en raíz de 24, por acá atrás va a cortar en menos raíz de 24, por la izquierda, por la derecha, perdón, corta en raíz de 8. Y raíz de 8, ¿cuánto vale? Cerca de 3, ya. Y esta cosa es cerca de 5. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces corta por aquí. Y por acá atrás va a cortar por acá. Entonces la traza que nos va a quedar acá es esa, más o menos. Bien. Ahora, si yo hago... Profe, ¿no estaría igualado a 1 en vez de igualado a 0? Sí, tienes razón. Igualado a 1. Tienes razón. Ahí me confundí. Igualado a 1. Porque lo que habíamos hecho 0 era el z solamente. Muchas gracias. Entonces, ahora, si
x es igual a 0, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar y cuadrado partido en 8 más z cuadrado partido en 6 igual a 1. Entonces, eso también es una elipse que en el eje y corta en raíz de 8, que nosotros ya lo tenemos ahí, raíz de 8, y en el z corta en raíz de 6. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3. Va a cortar más o menos acá. Más o menos acá. ¿Bien? Entonces, todo acá también es una elipse. ¿Bien? También es una elipse. Y finalmente, si el i vale 0, si el i vale 0 me va a quedar x cuadrado partido en 24 más z cuadrado partido en 6 igual a 1. Ah, entonces en el z sigue cortando acá arriba, pero acá me va a cortar acá. Entonces, más o menos así. Por ahí. Entonces, no sé si logran notar que aquí se forma como un balón de rugby. ¿Ya? Entonces todas las trazas van a ser más o menos así. ¿Ya? Se le forma un elipsoide. Miren por donde lo miren. Si por ejemplo, si yo dejo acá al frente el Z, esto para acá es el X, esto para acá es el mismo eje X y el eje Y viene saliendo, lo que yo voy a ver es una elipse más o menos así. Obviamente el centro queda mejor, ¿ya? Es una elipse así. Si yo miro el Z para arriba, el Y para los lados, entonces va a ser casi una esfera. Pero no una esfera, una circunferencia, pero es un cilindro, que es más bien chato de arriba y abajo, porque arriba corta en raíz de 6 y a la izquierda y derecha corta en menos raíz de 8 y más raíz de 8. Entonces es un poquito más ancho que alto. Pero igual esto es un corte transversal acá. Sería como eso. Sería ese corte, el que yo estoy mostrándole ahí. ¿Ya? Sería ese corte. ¿Bien? Pero la esfera pasa, perdón, la esfera, el elipsoide pasa así. ¿Bien? Ya, ese es el llamado elipsoide. Sí, es uno. Gracias. Lo que me había dicho su compañero. Bien. Después de ver eso, vienen otras superficies, que por ejemplo son los conos, ¿ya? Pero yo creo que ya ustedes saben más o menos cómo se hace, y lo que hay que hacer son las trazas, ¿bien? Esto suele aparecer mucho. Suele aparecer mucho. El paraboloide elíptico o bien el paraboloide circular. ¿Qué cosas son los paraboloides elípticos y o circulares? Bien. Son cositas más o menos así. Las voy a mostrar. Los paraboloides, ojo con los conos, que los conos aquí ustedes hacen traza. Por ejemplo, si el z vale 0, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado partido en eso igual a 0. Por lo tanto, la única forma es que sea el 0, 0. Por lo tanto, acá lo que ustedes van a tener es un cono así. Para acá va el eje Y, para arriba va el eje Z y para acá va el X. Pero un cono hacia arriba y un cono hacia abajo. ¿Bien? Hacia arriba el cono, sigue creciendo el cono. Este sería un cono. Ese va a ser un cono centrado en el 0, 0, pero que es un cono así. Porque el que es negativo es el I. Entonces el cono va a ser más o menos así. Lo miran de frente, ahí está
el Z, acá está el Y, y para acá viene el X. Ese corresponde a ese de acá. Y acá el que está negativo, en el último caso, el que está negativo es el X, por lo tanto, si yo dibujo el espacio tridimensional va a ser un cono más o menos así. Chuta, me quedó media fea esa. Ahí. Así más o menos, que viene hacia adelante y va hacia atrás. Esos son los conos. Basta con que ustedes hagan trazas, ¿ya? Si yo hago una traza acá en X igual a 2, entonces aquí lo más seguro es que me quede una circunferencia en esa traza. ¿Bien? Si yo hago una curva de nivel en Z igual a 2, lo más probable es que me quede un paraboloide. No. ¿Sí? Sí, paraboloide. Sí, así y así. Porque cortan acá. Entonces el corte va a definir algo así y algo así. Paraboloide elíptico. ¿Qué son los paraboloides elípticos? Son curvas así. ¿Por qué elíptico? Porque si ustedes lo miran desde arriba, esto está ahí. Si ustedes lo miran desde arriba, lo que van a visualizar es que todas estas curvas de nivel que yo estoy dibujando son elipses miradas desde arriba. Si acá está el Y, acá está el X, acá está el Y, acá está el X, más estirado para el lado del Y, van a hacer cosas así. ¿Ya? Van a hacer cosas así. Esas van a ser más o menos las curvas de nivel. ¿Ya? Puede que esta última corresponda a esa. ¿Ya? Entonces, puede que esa que está aquí corresponda a esa de acá. Bien, son curvas de nivel. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que es un paraboloide elíptico? Bueno, porque x cuadrado más y cuadrado partido en b cuadrado siempre es un número positivo. O sea, desde el vértice que me va a generar la parábola, dependiendo de la traza que yo empiece a armar, va a ser de ahí hacia arriba. Siempre de ahí hacia arriba. ¿Ya? Así que el z, necesariamente, si está acompañado por un número positivo, el z siempre tiene que ser positivo. Por eso el recorrido, digámoslo, de lo que nosotros vamos a llamar campo escalar, va a ir de aquí, del vértice hacia arriba. Si el paraboloide elíptico está dado vuelta hacia abajo, bueno, viene el recorrido va a ser desde el menos infinito hasta el vértice. Ahora, lo importante, que ya lo voy a mencionar en campos escalares, es el dominio, ¿dónde tiene que estar? En el XY. Ya. Y si el dominio lo tomo como el XY, el X y el Y pueden tomar cualquier valor, sí, pueden tomar cualquier valor. Ahora, el dominio, en este caso, va a ser desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué? Porque si yo sigo con este paraboloide, me va a ir generando cada vez elipses más y más grandes. ¿Bien? Ahí. ¿Ya? ¿Qué es un paraboloide? Para los que nos gusta la comida, un paraboloide es como una sandía partida en la mitad, o la mitad de un limón. ¿Bien? Eso es un paraboloide. El llamado paraboloide elíptico lo da esto de aquí. Lo dan las trazas. ¿Bien? Si las trazas son circulares, entonces se va a llamar paraboloide, ya no elíptico, sino que paraboloide circular. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los paraboloides hiperbólicos? Los paraboloides hiperbólicos son las llamadas sillas de montar. ¿Bien? Si yo tomo x cuadrado menos y cuadrado acá partido en a cuadrado partido en b cuadrado igual a, si el z vale 0, lo que me va a dar acá, si z vale 0, me va a quedar igual a 0. Ya. Por ejemplo, ¿qué pasa si c cuadrado por z cuadrado vale 1?
Entonces lo que me queda acá es una hipérbola, ¿ya? Lo que me queda en el plano XY es una hipérbola. Y en realidad no es tanto en el plano XY, sino que más bien, voy a hacerlo de otra forma, sino que más bien en un plano paralelo. ¿Paralelo? ¿Qué pasó? Sino que más bien en un plano paralelo al XY, ahí sí. A ver, ¿cómo se dibujaba esta cosa? Esta cosa, el paraboloide hiperbólico o silla de montar era algo así. Ya se me olvidó un poco. Era eso. Eso. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Era eso. Acá. Parábola. Parábola. Y aquí esta curva de acá también es una parábola, que termina justo ahí arriba. ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos trazas acá, todas estas son parábolas que llegan hasta el suelo. ¿Sí? Y hacia acá, todas estas son hipérbolas. ¡Pum! ¿Ya? Que muchas veces ustedes la habrán visto como las papas fritas en tarro. Sí, son como las papas fritas en tarro. ¿Ya? Pero también se conocen con el nombre de silla de montar, porque si ustedes cortan de manera vertical esas papas fritas, le sacan las esquinas, ya no van a ser circulares. ¿Bien? Lo que pasa es que las papas fritas les dan más esa forma hacia acá, más redondeada, para adelante. ¿Bien? Esas son ese en realidad es lo que se conoce como paraboloide hiperbólico. ¿Bien? ¿Qué característica tiene? Bueno, acá es como una hipérbola, si esto fuera una constante, ¿ya? Si esto es una constante, me quedan hipérbolas. Entonces, si ustedes hacen trazas acá, las trazas que van a quedar marcadas ahí son hipérbolas, son cosas así. ¿Bien? Y si el I vale 0, lo que les va a quedar es x cuadrado igual a z, o sea, son parábolas. Son parábolas. En el plano x, z, si el I vale 0, esto ya no está, les va a quedar z igual a x cuadrado. Listo. Entonces son parábolas en este plano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más o menos así sería. El zx. Entonces los cortes aquí van a ser parábolas. De hecho, aquí hay una parábola bien chiquitita, que es donde esta cosa da la vuelta. ¿Bien? Pero aquí las trazas son parábolas, todas parábolas. ¿Bien? Eso. Esa es como la más difícil de dibujar, por lo menos. No, ninguna es difícil de darse cuenta, pero todas son un poco complicadas de dibujar, de aquí en más. Ya, las otras son el hiperboloide de 2 hojas, que es como un paraboloide que va hacia arriba y el otro va hacia abajo. ¿Ya? Bien, el que yo acabo de dibujar es ese. ¿Ya? Porque es ahí. Ese es el hiperboloide de 2 hojas. El hiperboloide de una hoja es esto. Es como, no sé si ubican sí, si los tienen que ubicar. Esas cosas que hacen en la esquina, los diablos. ¿Ya? Estos de aquí son los diablos. Y este diablo en particular que se abre hacia arriba es x cuadrado. Es ese. Ese. Siempre el distinto es el que me da más o menos hacia dónde se abre, dónde está como la simetría. ¿Ya? En todas las figuras. Y todas uno las puede identificar completando cuadrados de binomio. Eso es. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya. Quería mostrarles algo
que es la materia que viene. ¿Por qué quiero mostrarle algo en la materia que viene? Porque la próxima semana solo tenemos clase el día miércoles. ¿Ya? Solo vamos a tener clase el día miércoles. Entonces, esa. Ya, y acá, ¿qué página era? Perdón. Voy a ubicar primero la página. A ver si al partir la clase la tenía lista. Eso era. Eso era. Acá estamos. Bien, esa es la materia que parte la próxima semana, así que quería hablarle un poquito para que lo puedan entender. Justamente esta página es del libro el libro multivariable del profesor Pedro Valenzuela, y ese es el libro que les van a colocar como apunte. Ya yo me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a publicar hoy día o mañana, que es la semana 3. ¿Bien? ¿Qué cosa es un campo escalar? Un campo se refiere a una función. ¿Ya? Una función escalar. Son funciones cuyo dominio son varias variables, pero su recorrido es el conjunto de los números reales. En particular, nosotros vamos a trabajar habitualmente en funciones que van desde R2 en R. ¿Por qué? Porque van a ser funciones, por ejemplo, la esfera. ¿Cuál era la esfera? La esfera era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Por lo tanto, era una esfera de radio 3. Pero si yo despejo el z, me va a quedar z igual a x, no, me va a quedar z igual a 9, z igual a 9 menos x cuadrado más y cuadrado. Y eso bajo raíz. Y en estricto rigor, más menos. Pero si es más menos, fíjense bien, yo voy a tener una esfera centrada en el 0, 0, y ¿qué hay? La parte de arriba, que es la cúpula, la parte de arriba que es la cúpula, el eje Z me quedó bien chueco, ¿eh? El eje Z debería ser ahí. Vamos, el eje Y y el eje X. Esta llamémosla cúpula superior, ¿ya? Y lo que está abajo con línea segmentada va a ser la cúpula inferior. Entonces, como tenemos nuestra cúpula, esta parte de arriba es la raíz positiva, o sea, esto va a ser z igual a la raíz positiva de 9 menos paréntesis x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Y la parte de abajo es z igual a menos la raíz cuadrada idéntica a lo que nosotros tenemos ahí arriba. Para que esto sea función, entonces nosotros nos quedamos o con la cúpula de arriba o con la cúpula de abajo. ¿Bien? Ahora, ¿cuál va a ser el dominio de esa función? ¿Cuál va a ser el dominio de una función que toma elementos en R2? ¿Por qué en R2? Porque el dominio que va a tener esa cúpula va a estar acá. Va a estar aquí. Para cada punto que se encuentre aquí dentro, yo voy a tener una imagen. Para este punto, que lo voy a dibujar en rojo, para este puntito que está aquí, que es, por ejemplo, 1,1, no sé, su imagen va a estar acá arriba. Ah, su imagen va a estar aquí. Tum, pum. Aquí en esa parte
de la cúpula. Por ejemplo, ese punto es la imagen de quién, ese punto es la imagen de este punto que está acá abajo. ¿Ya? Bien, si yo quisiera calcular la imagen de, o sea, esta es una imagen de un punto en el dominio, pero el punto del dominio es este de aquí. ¿Ya? Y, X acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el dominio? Bueno, es el dominio van a ser todos los pares de puntos que hacen que esta raíz cuadrada, que f de x, y igual a la raíz de 9 menos paréntesis x cuadrado más y cuadrado, tenga validez. Por lo tanto, el 9 menos x cuadrado más y cuadrado, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 0. ¿Qué significa eso? Que el x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor o igual a 9. ¿Qué cosa es eso? Eso es nada más y nada menos que el interior de una circunferencia, ¿con qué radio? Con radio 3. Entonces el dominio de esta función es el interior y el contorno de esta circunferencia, que es lo que yo tengo en azul acá. Ese sería el dominio. ¿Y cuál va a ser el recorrido? El recorrido va a ser, en este caso, desde el plano XY, que sería desde z igual a 0, hasta este punto que está acá arriba. Y ese punto sería 3 también, porque ese es el radio de la esfera. ¿Bien? No sé si se entendió más o menos para dónde apunta todo esto. ¿Ya? Yo necesitaba mostrarle un poquito la superficie para que después nosotros podamos entender la función, que nosotros ahora la vamos a llamar campo escalar. ¿Por qué campo escalar? Porque la imagen es un escalar, es un número, que nosotros lo vamos a asociar a una altura z. ¿Bien? Pero ¿dónde tienen que poner énfasis ustedes? Ustedes tienen que poner énfasis en la parte del dominio. ¿Bien? Así que ahí tienen una, por ejemplo, esta va a ser un f de x, y igual a 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Por lo tanto, en la parte de arriba de una esfera centrada en el 0,0 y de radio 5. Si yo miro el dominio va a ser esto de aquí. Denme un segundito. Voy a tratar de usar el mismo color. El dominio va a ser esta parte de acá. Eso. Ya, el piso ahí. Ese piso va a ser el dominio. Estoy haciendo como un mandala aquí, estoy pintando. Ese va a ser el dominio. ¿Ya? Si yo lo miro desde arriba, aquí hacia arriba está saliendo hacia arriba está saliendo el eje Z. Por lo tanto, si lo miro de arriba, esto de acá va a ser el dominio de mi función. ¿Cuál es la función? Esta, f de x, y igual a eso. ¿Bien? Si a mí me llegaran a colocar f de x, y igual a menos la raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado, bueno, entonces lo que yo voy a tener que graficar es la parte de abajo, voy a tener el dominio, y voy a tener que graficar la parte de abajo de la esfera. ¿Bien? No me quedan muy bonitos los dibujos, pero creo que se entiende. Pero el dominio en ese caso va a ser exactamente el mismo. Pero el recorrido va a variar, porque el z, esto es z, f de x, y es z, se va a mover desde el vértice hasta el plano xy. ¿Ya? Creo que alguien me hizo una consulta o escribió algo. Claro, lo amarillo es una traza de la figura. Lo amarillo es la traza que queda en el plano XY. ¿Ya? Lo amarillo es la traza que queda en el plano XY. O también podrías definirlo que es como la superficie de nivel. La superficie de nivel, que ocurre al cortar la superficie, la esfera, piénsalo como un sólido, como una naranja,
Entonces tú lo colocas en el plano XY y pasa una lámina y hace el corte, ¿ya? Lo amarillo es como la traza, como la curva de nivel. ¿Bien? Bien. Por ejemplo, esto de acá, ahí está. Su dominio corresponde a todos los pares ordenados x, y, tal que 25 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual a 0. O sea, el interior de esa circunferencia. El rango va a ser un subconjunto de los reales. En este caso, como la parte de la esfera que nosotros estamos tomando es la que está sobre el eje, sobre el plano XY, entonces el rango va a ir desde el 0 hasta el 5. Desde la superficie, piso, hasta lo más alto del techo, que sería 5, del 0 al 5. Por eso se habla de dominio y rango. Las superficies de nivel, en el tiempo uno ve superficies de nivel, pero, por ejemplo, creo que le llaman isoterma cero, pero no me acuerdo a qué altura se encuentra esa. Pero, por ejemplo, cuando ustedes ven una montaña, hay unas curvas de nivel, y eso me da el contorno de la montaña a esa altura. Nosotros acá también podríamos encontrar eso. Si yo calculo la curva de nivel de esta cúpula de esfera a altura, por ejemplo, a altura 5, lo que me va a dar es un punto. ¿Ya? Es un punto. Pero si yo quiero calcular, por ejemplo, ya, algo que se han cachado, 16, 25 son 9. O sea, altura 4, por ejemplo. Altura 4. Si yo quiero calcular cuál es la curva de nivel para z igual a 4. Entonces yo digo 4 igual a la raíz de eso, elevo al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 16 es igual a 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Qué es lo que me queda a altura 4? Entonces, yo voy a tratar de dibujar más o menos qué es lo que me queda a altura 4. Si voy a tratar de replicar esa cúpula. ¿Ya? Si ahí está z igual a 4, entonces lo que me va a quedar es eso. Eso es lo que me queda. Visto desde arriba, es una circunferencia de radio 3. Entonces aquí va a estar el 3. Entonces uno dice ahí, eso va a ser z igual a 4. En z igual a 4 me queda una circunferencia de radio 3. ¿Bien? Así que ahí nosotros tenemos la curva de nivel, altura 4. ¿Qué cosa es? Una circunferencia de radio 3. ¿Bien? Entonces, ¿con qué tienen que manejarse la próxima semana? Con curvas de nivel, trazas, entender bien el dominio, entender bien el rango. Y si les presentan una función, tratar de analizarla con superficie. Puede que les quede un cono, una cúpula de esfera, un paraboloide. Paraboloide es lo que más aparece. Y los cilindros. ¿Ya? Eso, chicos. Esa es la clase de hoy. Hoy día tenía que darles un poquito de nociones, ¿ya? De lo que era un campo escalar. Un campo escalar, vuelvo a repetir, es una función cuyo dominio, para el caso mayoritario que nosotros vamos a ver, es R2, y su imagen es un escalar. Por eso se llaman campos escalares y no vectoriales. ¿Bien? Ya. La clase de hoy queda hasta acá. ¿Alguna consulta, alguna duda? Profe, yo tengo una consulta con respecto a Michelle. la nota actitudinal. ¿Ya? Lo que pasa es que con todo esto, como recién está empezando este sistema, yo por lo menos estoy como un poco complicada con organizarme
Y voy ¿Ya? como un poco desfasada con los tiempos. Por ejemplo, recién pude terminar la guía del 2 de la semana pasada. Ahí como que descontaría puntaje o algo así por no participar en el tiempo justo de los foros. No, de hecho tú puedes hacer consultas en el foro y para que formalizar un poco más. Por ejemplo, en tu caso, que vas un poco atrasada, yo no soy tan malo en ese sentido. Nosotros probamos, por ejemplo, que a los foros le colocábamos límite de tiempo. Sin embargo, ustedes todavía pueden hacer consultas aunque el límite de tiempo haya pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes alguna duda con respecto a la guía 2, escríbela en el foro para que quede un reporte de que tú estás participando ahí. Pero además de eso, mándame un correo. Profe, escribí en el foro de la semana 1. Profe, escribí en el foro de la semana 2. Pero que no sea mayor el desfase con respecto a lo que tú ya estás desfasada. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú estás terminando esta semana con la semana 1, cuando estemos en la Ya. semana 4, no me vayas a escribir en el foro de la semana 1, ¿cachai? Porque ahí ya no, eso ya no lo consideraría. ¿Bien? Eso. Ya, Pero sí, por ya, ejemplo, gracias. si tú te estás preparando para la prueba, no me acuerdo la fecha de la prueba, creo que es el 10, 15, 19 de junio, por ahí. Si tú te estás preparando, bueno, puedes preguntarme igual con respecto a la guía 1, pero eso lo puedes hacer en el foro de la semana de la prueba, ¿cachai? Ahí puedes hacer preguntas de toda la materia, Ya, no hay ningún problema. ya, gracias. Bueno, ¿más dudas, más consultas? ¿No hay? Si no hay, nos vemos la próxima semana. Recuerden que el día martes tienen ayudantía con Benjamín Anabalón. Traten de ser puntuales ahí, 10 para las 4, 10 para las 5 más tardar, porque, perdón, 10 para las 5 hasta 10 para las 6, debido a que a las 6 creo que hay una cápsula en la clínica de matemática que justamente guarda relación con cálculo multivariable. Así que eso. Asistan a las cápsulas, los ayudantes son súper buenos en las cápsulas de la clínica. ¿Ya? Está la Paz Esparza y el Víctor y el Arturo. ¿Bien? Ya niños, que les vaya muy